Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días, Lucía. Buenos días. ¿Qué tal están en casita? ¿Qué tal están en casa? ¿Me escuchan? Chicos y chicas. Me alegro, chicos, que estén bien. Vaya, vamos con vamos a compartir el tema del día de ahora. Bien, el contenido socioemocional que vamos a tratar el día de ahora es, ¿verdad? Un mensaje para los papás, porque estamos en el mes de los papás, oiga. Entonces, se dice que no hay mejor maestro, ¿verdad? En nuestra vida que aquel que nos enseña con acuérdese con los primeros, ¿verdad? Decisiones o tus primeros pasos que él nos da. Nuestros papás vale quizás una sola acción que mil palabras, chicos y chicas. Acuérdense de que es el que nos dirige, el que es el que nos da la vida, pues es el que nos enseña a hacer las cosas bien, es el que nos demuestra de que ser honestos en la primera escuela pueden ser muchos maestros, pero la mejor escuela es la que tienen en casita, es la que papá y mamá pues puede darles esa enseñanza que nunca va a pasar de alto. Oigan, las primeras enseñanzas o ese fruto, ese árbol, yo les pongo este árbol como algo significativo, algo frondoso, algo bonito. Sus papás así los forman a ustedes, ¿ya? Lo forman de tal manera de que no se aparten en la vida, sino de que sean alguien, sean siempre más para los demás, como dice por ahí el eslogan del colegio. Entonces, que sean esos árboles frondosos que da la tierra, ¿ya? Que sus papás y sus mamás pues hayan sembrado esa semillita, ¿verdad? Que ustedes han crecido con ellos y los han formado y de tal forma de que nada ni nadie los pueda separar en el aspecto de que ustedes siempre van a ser más para servirles a las demás personas. Esa honestidad, esa sinceridad, responsabilidad que ustedes tienen, jamás, ¿verdad? Se va a ver doblegada porque cuando papá y mamá en casita nos han formado, pues no hay nada que nos pueda doblegar. Oigan, así es que el mensaje de este día es eso, ¿verdad? Un mensaje a los padres que pues acuérdense que podemos ser muchos maestros acá dentro de la institución, pero los mejores maestros pues son los padres en la casa, son los papás en la casa, oigan. Es aquellos que nos dejan esa sabiduría, esa enseñanza que nosotros siempre vamos a llevar y lo vamos a recordar, ¿verdad? Toda la vida, lo vamos a tener y lo vamos a transmitir. Incluso vamos a ser capaces de transmitirlo a nuestros hijos, a nuestras descendientes. Oigan, bien, chicos y chicas, este día vamos a tener otro contenido más. Acuérdense que estamos en el tercer periodo, donde les decíamos de que seguimos trabajando con el proyecto que teníamos de la buena alimentación para poder tener nuestro sistema inmunológico pues muy fuerte. Oigan,
Seguimos un tema más de biología. Son temas en los que tú ya has tenido conocimiento anteriormente de ellos. Tenemos por ahí resistencia y resiliencia ecológica. Tenemos, ¿verdad?, potencial biótico y resistencia ambiental. Y las sucesiones ecológicas. Pues si ustedes ven, les hemos puesto un paisaje para que se deleiten por ahí, para que vean que pues no es necesario que el humano intervenga en la autorregeneración de los ecosistemas, sino que ellos solo lo hacen. Oiga, ¿cuál es el indicador del logro? ¿Alguien me ayuda a leerlo desde casita? ¿Alguien me ayuda a leer los indicadores del logro? Tenemos 2 indicadores del logro. ¿Cuáles son? Ayúdenme a leerlos, por favor. ¿Un voluntario? ¿Voluntario o voluntaria? Investiga y explica con seguridad casos de resistencia y resiliencia ecológica. Y indaga, identifica y describe con interés los tipos de sucesiones ecológicas. Sucesiones ecológicas. Cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad?, casos de resistencia y resiliencia, pues tenemos muchos casos en nuestro país, oiga, en los que el ecosistema ha tenido que regenerarse, ha tenido que saltar esas brechas o, ¿verdad?, esos peldaños en el que no se puede quedar así sin poderlo hacer, oigan, sino de que lo supera. Superar el estrés ecológico significa igual que nosotros cuando somos resilientes ante algunos inconvenientes que se nos dan en la vida. E inmediatamente que hay alguna, ¿verdad?, situación por ahí no muy adecuada, nosotros inmediatamente superamos esos inconvenientes. Oigan, entonces, investiga, por ahí dice, investiga y explica con seguridad casos de resistencia y resiliencia ecológica, que lo vamos a estar viendo nosotros más que todo enfocado en nuestro país, pero hay muchísimos casos. Oiga, y cuando hablamos de sucesiones, es una serie de pasos que nosotros tenemos que el ecosistema puede pasar. Puede pasar, ¿verdad?, de una sucesión primaria a una sucesión clímax, o a una comunidad clímax. Cuando hablemos de comunidad, recuérdense que yo les voy a estar hablando a ustedes de todo aquel conjunto de organismos vivos, ¿verdad? El conjunto de poblaciones de organismos de diferentes organismos. Oiga, y un ecosistema, yo les decía de qué son todos los factores bióticos y factores abióticos, o, ¿verdad?, la relación de los organismos vivos con su ambiente, ¿ya? Que lo definíamos en la clase pasada. Por acá yo les he puesto que resiliencia ¿verdad? Resiliencia, pueden nombrarlo de las 2 formas y está correcto, pueden nombrarlo, ¿verdad? Resiliencia o resiliencia, está correcto. Oiga, dice que tenemos por acá, yo les he puesto una definición, pero hay muchas definiciones. Oiga, donde les dice que es la capacidad de un ecosistema. ¿Qué les decía yo que era un ecosistema? ¿Qué es un ecosistema? ¿Qué les acabo de decir ahorita, hace poquito? ¿Qué les dije yo que era un ecosistema? Chicos. Es la relación de los organismos vivos y su medio ambiente. La relación de los organismos vivos con su ambiente. Exacto. ¿Ya? Entonces decíamos de que la capacidad de un ecosistema para integrar. Oigan, miren lo que está diciendo. Integrar, absorber y asimilar una perturbación. Una perturbación puede ser, ¿se acuerdan cuando los 2 tipos de perturbaciones que tenemos? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? En la clase pasada nosotros veíamos perturbaciones naturales y perturbaciones antrópicas, ¿se acuerdan? Las perturbaciones naturales generalmente son aquellas que no puedes detener, pasan, suceden y pueden, ¿verdad?, hacer estragos. Oiga, pero casi siempre no se dan muy seguido. Pero las perturbaciones antrópicas son mucho más severas porque el humano, ¿verdad?, perturbaciones antrópicas o antropogénicas, puede ir a talar un bosque, todos los días utilizamos vehículos,
¿verdad? Tiramos contaminantes al medio. Hay un montón de perturbaciones. Entonces, perturbaciones son los cambios o alteraciones que nosotros producimos a nuestro medio ambiente. Pero yo les decía, pueden ser naturales o pueden ser antrópicas. Aunque las antrópicas son las más terribles. Entonces, asimilar una perturbación sin alterar significativamente su estructura y funcionalidad práctica, ¿verdad? Intacta. Esto lo que hacen es que, chicos, cuando decimos nosotros que puede integrar y absorber, ¿verdad? O asimilar una perturbación, es que, ¿verdad? Lo que hace es como absorber el estrés ecológico y entonces regresar a su estado original independientemente de lo que pase. Vale. Le voy a poner un ejemplo. Si una semillita, una planta, ¿verdad? Echa muchas semillas, pero para poder germinar necesita tierra. Pero hay unas semillas que germinan en medio de los paredones, o en medio de las piedras, de las rocas, o en medio de la arena. Entonces, están tratando de asimilar, ¿verdad? Y no perder la especie, de asimilar cualquier perturbación que tengan por ahí, las condiciones favorables, y, ¿verdad? Echar a andar para no perderla, lo que es la parte de la descendencia. También he puesto esta imagen que encontré por ahí, donde dice que resiliencia es la capacidad de los sistemas naturales o sociales, porque también hay resiliencia. Estamos hablando nosotros de resiliencia ecológica, pero hay resiliencia o resistencia social para recuperarse o soportar los efectos derivados de algunas perturbaciones. No porque usted salió mal en una nota se va a quedar ahí. Inmediatamente lo que hace, comienza a preparar el examen o comienza a prepararse de nuevo para poder superar, ¿verdad? Superar y salir 2, 3, 4 veces mejor que la vez anterior. Entonces, la resiliencia es mayor, sí, ¿verdad? Es mayor cuando hay diversidad, conectividad en el, ¿verdad? Sustentabilidad, que sea un suelo completamente sustentable, un ecosistema sustentable y que tengan la capacidad suficiente como para adaptarse a cualquier situación. Oiga, por muy árido que sea. Hay menor vulnerabilidad cuando ninguna de estas condiciones se pueden dar en un ecosistema. ¿Qué propuestas para fortalecer la resiliencia de los ecosistemas? Hay alguna. Estas solo son algunas de ellas, pero no son todas, oiga, porque hay muchísimas más. Preservar y fomentar la diversidad. Los ecosistemas no necesitan que los humanos vayan y siembren la semilla o, ¿verdad? E intervengan para que se vuelva a regenerar. Eso no es cierto. Ellos solos pueden preservarse y fomentar la diversidad de los organismos cuando las condiciones son favorables para ellos, inmediatamente empiezan a fortalecerse. Un ejemplo es que imagínate de que puede ser un terreno en el que haya pasado un incendio y cuando vienen las primeras lluvias, las semillas, las pocas semillas que quedaron por ahí, que no se lograron, ¿verdad? Perder toda lo que es el embrión para germinar, cuando vienen las primeras lluvias comienza a reverdecer y se ve sumamente bonito, de tal manera de que comienzan ellos, ¿verdad? A regenerar y a fomentar la diversidad de los lugares. Y los animalitos igual, comienzan los animales a llegar independientemente, ¿verdad? Ya tienen un poco las condiciones como material para comer o alimentación o agua, entonces comienzan, ¿verdad? A regenerarse. Inclusión de las comunidades. Acuérdense de que todas ellas tienen una relación que se le conocen. Hay dos tipos de relaciones. Hay dos tipos de relaciones en las comunidades. Cuéntenme, ¿cuáles son? Les voy a decir una cosa. Relaciones que se llevan a cabo dentro del lugar y otras, es verdad, de los organismos de la misma especie, y hay otras que se llevan entre, ¿verdad? Relaciones entre organismos de diferentes especies. ¿Cómo se llaman esas relaciones? Esa inclusión, esa, ¿verdad? Relaciones que tienen los ecosistemas, las comunidades. Y comunidades en un ecosistema.
¿Cómo se llaman ese tipo de relaciones que tienen los organismos vivos que se llevan a cabo? ¿Verdad? Pueden ser de la misma especie o pueden ser de especies diferentes. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo llaman esa relación? ¿Se acuerdan? Chicos y chicas, ¿se acuerdan de esas relaciones? No se acuerdan. Que las vimos el año pasado. Ajá. Uno de ustedes me lo dice. Hay relaciones entre organismos de la misma especie y hay relaciones entre organismos de diferentes especies. Ajá. Las de diferentes especies son las interespecíficas. Intra de la misma especie son intraespecíficas y de diferentes especies. Las diferentes interespecíficas. Unas son intra, que son organismos de la misma especie. ¿Se acuerdan que era cooperación? Era, ¿verdad? Tenían una relación de territorialidad, que tenían una relación de competencia. ¿Se acuerdan? Pero también hay relaciones en las que se dan entre organismos de diferentes especies, como mutualismo, parasitismo, teníamos nosotros amensalismo, ¿verdad? Qué sé yo, todas esas relaciones que teníamos por ahí, las comunidades para mantener el equilibrio deben de tener relaciones intra e interespecíficas. Oiga, reforzar el desarrollo de las capacidades, pues en un ecosistema no necesita que el humano intervenga. Él solito hace ese, ¿verdad? Refuerza el lugar, naciendo mucha vegetación y llevando semillas como los murciélagos, los insectos y el agua arrastran las semillas a un determinado lugar y comienzan y nacen y cosas por el estilo. Entonces comienzan a desarrollar capacidades ellos solos, ¿ya? Tenemos nosotros manejar de manera sustentable los recursos, pues que el humano no intervenga tanto, porque el problema es que el humano interviene y no deja de que se, ¿verdad? Que la capacidad que tiene el lugar, pues logre, chicos, ¿verdad? Logre llegar a su término viable cuando ya hay una intervención del humano. Esto más que todo se da de manera solo, pues, de que los ecosistemas se autorregulan. Ya la resiliencia dice aquí que es vital para, ¿verdad? Para sobrevivir, para sobrevivir y el bien colectivo para todo lo que es, ¿verdad? Necesita un ecosistema. Oiga, pero también recuérdense de que si nosotros no dejamos que un ecosistema alcance su vitalidad, viene lo que es el cambio climático que pone, ¿verdad? Dice por acá, está poniendo a prueba la capacidad de resiliencia que tienen los ecosistemas. Pero nosotros somos tan, ¿verdad? Destructivos que no es cierto que dejamos de que el ambiente se regenere solo, sino de que siempre hay intervenciones y por tal razón es difícil que regresen a su estado como original. Oiga, porque siempre tiene que ver la mano del hombre para cazar animales, el tipo de la cacería, o van a pescar más de la cuenta. Imagínense, por eso en nuestro país ponen en veda. Hay momentos cuando el camarón o los peces están en proceso de reproducción, ponen un proceso de veda para que la diversidad de las especies no se pierdan. Oiga, ¿por qué nosotros somos tan capaces de que nos podemos comer el último espécimen que hay y ni siquiera nos estamos dando cuenta de que estamos destruyendo completamente los ecosistemas o una comunidad? Entonces, debemos por lo menos mantener o fortalecer la resiliencia en los ecosistemas, dejando que ellos mismos, ¿verdad? Hagan el papel importante que tenemos por ahí, porque si no, después nos estamos lamentando de que las contaminaciones son tan grandes que llega un momento que el cambio climático es horrible, por más que esté lloviendo, por más que esté
las lluvias son tan torrenciales que hacen destrozos en el medio, oiga, pues en el medio, pero también en las comunidades cuando todas esas cantidades de agua, pues, ¿verdad? Se acumula y comienza a inundarle las viviendas a las personas. Entonces, pero eso viene porque nosotros estamos haciendo un papel en la contaminación de las personas o las perturbaciones que nosotros hacemos son mucho mayores que la que puede hacer un desastre natural. Preguntas que tengan, chicos y chicas. Preguntas que tengan. Preguntas. Vale. La resiliencia, hay otro, por aquí hay un esquema, es verdad que yo les pongo dos plantitas en la que por más difícil que esté el terreno para que ellas puedan germinar, llega la semilla y germina. Aunque las condiciones sean tan precarias de sequía, de los terrenos tan escabrosos que se rajan porque son terrenos completamente arcillosos y la raíz de estas plantas pues soportan esa, ¿verdad? Cuando se abre, se rompen las raíces, pero ella sigue germinando. Entonces, trata la manera de poder resistir ante, ¿verdad?, las inclemencias del tiempo. Oigan, pues aquí dice que la implica que un ecosistema, después de una perturbación, que puede ser una quema, puede ser tala, ¿verdad?, talado de los bosques, o puede ser un terremoto, un deslizamiento de tierra, qué sé yo, se reajusta a las nuevas condiciones. Pero cuando yo digo se ajusta a las nuevas condiciones, son condiciones bastante precarias en las que ellos, para no perderle especie, comienzan a germinar en lugares que no son como propicios o favorables para eso. También tenemos, cuando yo les hablo, ¿verdad?, de resiliencia, por acá saqué una definición que estaba en una de las preguntas de la PAES, donde dice que es la capacidad que tiene un ecosistema de absorber el estrés ambiental sin cambiar sus patrones ecológicos, ¿verdad?, característicos. Recuérdense de que algunas perturbaciones, yo les decía que pueden ser perturbaciones naturales o pueden ser perturbaciones antrópicas. Ahora bien, pero si son perturbaciones naturales, casi siempre el medio tiende a regenerarse. Ahora, si es una erupción volcánica, tiende muchísimos años para poder llegar a su ambiente completamente natural como estaba, porque por lo menos si ustedes han ido a las lavas de Quesaltepeque o a las lavas de algún volcán por ahí, ¿verdad?, de San Miguel, qué sé yo, pues ven que tienen que pasar 100 años, 150 años o más para que se vuelva a regenerar el lugar. Entonces tienen que pasar por sucesiones ecológicas para que, ¿verdad?, se vuelva a regenerar. Oiga, o si ha sido un terremoto, como nosotros tenemos algunas inundaciones en nuestro país, hay perturbaciones que rapidito se regeneran, pero hay unas perturbaciones que necesitan de mucho tiempo para que se dé. Pero yo les decía que casi siempre, ¿verdad?, el ambiente se regenera solo si el humano no interviene tanto. Oiga, vemos nosotros acá en unas dunas, pues un maguey, pues haciendo su, ¿verdad?, echando sus frutos para que estos, tal vez el viento se las lleve o los insectos o las lagartijas, los reptiles, lleven estas semillitas y puedan germinar, las lleven a un lugar donde puedan germinar. Oiga, de tal forma de que no se pierda la especie. La resistencia ambiental, ¿verdad? Por un lado tenemos resiliencia y por el otro lado tenemos resistencia. Entre resistencia y más adelante vamos a ver otro que se llama potencial biótico, es como un alar y venir del ambiente. Oiga, resistencia ambiental es como yo resisto a una enfermedad, yo resisto a una lluvia, bajas de temperatura, wow, cosas por el estilo. Resisto a aquellas perturbaciones, ¿verdad?, que pueden impedir que un organismo se regenere o un organismo se reproduzca. Dice que la resistencia ambiental indica los factores físicos y químicos que impiden a los organismos, chicos. Tenemos por ahí
¿verdad? Que los organismos, dice, ¿verdad? Puedan alcanzar su potencial biótico. ¿Sabe alguien qué es potencial biótico? ¿Alguien de ustedes sabe qué es potencial biótico? Chicos y chicas. ¿Alguien de ustedes sabe qué es potencial biótico? Dice que indica los factores físicos y químicos que impiden a los organismos alcanzar su potencial biótico. Por ello les decía, factores físicos y químicos pueden ser altas temperaturas, lluvias torrenciales, pueden, ¿verdad? Tener, qué sé yo, un incendio forestal, cosas por el estilo, que dice que impiden que un organismo pueda alcanzar su potencial biótico. Ajá, ¿qué es potencial biótico? Chicos y chicas. Es como la posibilidad o algo así, o la capacidad máxima que tiene un ambiente o algo así. La capacidad máxima, ajá, ¿quién más? De reproducción. Capacidad máxima que tiene un organismo de reproducción, es verdad, el tope. Pero, chicos, yo les pregunto, nosotros alcanzamos nuestro potencial biótico. Todos los organismos pueden alcanzar su potencial biótico. Máximo crecimiento poblacional, máximo nacimiento poblacional. Imagínense en mi caso que hubiese comenzado desde el momento de que comencé a reproducir hasta el proceso que ya no. En verdad, ¿cuántos si hubieses tenido? Quizás mis 25 hijos. Alcanzamos nuestro potencial. Los organismos difícilmente podemos alcanzar nuestro potencial porque si alcanzáramos nuestro potencial biótico porque viniéramos a la Tierra a procrear, imagínate que una sola especie podría invadir todo el planeta, chicos. Imagínate los conejos. ¿Cada cuánto se reproducen los conejos? Me acuerdo que ¿cuántos meses? A lo sumo, ¿cuántos meses un conejo tiene sus crías? Chicos, aquellos que tienen conejito. Vaya, pongamos el caso de los perritos, pues que andan por 2 meses, ¿verdad? 2 meses y algo. Los que tienen perritos. Hola, ayúdenme. ¿Cada cuánto se reproduce una perrita? No, ni idea tienen. Tienen mascota. 3 y media. ¿Ah? Los conejos a cada 30 días y los 23, perros 4. 23 y los a perros 30. 4 meses. ¿Y los perros? 2 meses. 4 meses. 2. 2. Yo me acuerdo que nacen todavía con sus ojitos que no los pueden ni abrir. Y los conejitos nacen todavía con sin pelito y todo ¿verdad? En una madriguera, en una cuevita. ¿Qué hacen los conejitos o, verdad? Donde usted le pone para que nazcan. Pero si está normal, en el ambiente normal, hacen sus huecos y en sus huecos ahí nacen los conejos, pero salen más de un mes, ¿verdad? Como 23 o 30 días, no sé cuánto se llevan. Un mes, póngale. Pero cada coneja tiene alrededor de unos 5, 7, 4 por manada. Imagínate de que solo vengan para reproducirse porque alcanzan su potencial biótico, porque un organismo, cuando digo yo, alcanza su potencial biótico, quiere decir de que viene porque tiene todas las condiciones favorables para reproducirse, comida, ambiente, casa, todo, la disponibilidad de todo para que pueda reproducirse. No hay nada que le impida, pues, no hay ninguna resistencia ambiental, no hay ninguna fuerza ajena que le impida que se reproduzca. Entonces, una especie, con una sola especie que se reprodujera, yo les aseguro que no les alcanza ni siquiera toda la tierra para que puedan llegar ¿verdad? Y que se reproduzcan y que sobrevivan. Esa es otra de las cosas. No se diera el caso de que
estos organismos murieran por ninguna situación, sino que se reprodujeran y hasta, ¿verdad?, llegar a invadir todo el aspecto, todo el ambiente. Entonces, es difícil que un organismo alcance su potencial biótico, pero porque alcanzar el potencial biótico, alcanzar el máximo crecimiento poblacional en condiciones óptimas. Que te pongan una casa en la que tenga 5 o 6 pisos y que puedan vivir los 40 o 60 hijos que una persona tenga. Porque yo me acuerdo que leía un artículo por ahí de la mujer más prolífera, que tenía como más de 60 hijos, ¿verdad? Entonces yo digo, Dios mío, ¿y cómo ha tenido? Porque tenía partida doble, triple y así sucesivamente, ¿verdad? Imagínate en tu casa 60 hijos con tu papá y tu mamá. Sería algo difícil, pues, tener la disponibilidad de alimento, de medicina, vivienda, ropa, no sé cómo se haría para alimentar y darle educación a un hijo, pues, a ese montón de hijos. Sería difícil, no sería tan fácil, oiga, tener 60 muchachitos o más, ¿verdad? Alcanzar mi potencial biótico en condiciones favorables. No es cierto, los organismos baja muy posiblemente no alcanza su potencial. Entonces dice por ahí, indica los factores físicos y químicos que impiden a los organismos alcanzar su potencial biótico, como baja disponibilidad de alimento, la lucha por el alimento, porque recuérdense que los organismos que comienzan a luchar si se alimentan de lo mismo y están en la misma área, comienza uno, tiene que desplazar al otro o matarlo para que le quede el alimento o cambiar de alimento como hicieron los pinzones de Darwin. Los pinzones de Darwin cambiaron de alimentación porque en los archipiélagos, ¿verdad?, no tenían más salida. Entonces cambiaron los piquitos para que poderse alimentar de otros, que uno de insectos, otro de nueces, otro de otras semillas, ¿verdad?, cactus y otros más. Entonces pueden hacer cambio. Clima, cuando decimos helada fuerte, ¿verdad?, helado, fuertes lluvias y la sequía. Contaminantes, las enfermedades y el espacio. Entonces, difícilmente vamos a alcanzar nuestro potencial biótico y gracias a Dios que no. En el caso, ¿verdad?, la resiliencia, hay resiliencia que la gente le dice resiliencia biológica y hay, ¿verdad?, resiliencia ecológica. Cuando yo les digo resiliencia biológica, la capacidad de recuperarse rápidamente de una enfermedad o de un desastre natural, inmediatamente que cesó la perturbación, ¿verdad?, sale a flote y comienza a regenerarse. Y desde el punto de vista ecológico, que es la relación de los organismos vivos y su ambiente, se te dice de que cuando hay una resiliencia completamente de este tipo, es que ha alcanzado el equilibrio. Y el equilibrio se alcanza, chicos, hay 3 tipos de sucesiones que las vamos a ver en este día. Una sucesión primaria, secundaria y la comunidad que se le conoce como una comunidad clímax. Entonces, la comunidad clímax es esto, cuando ya alcanzó el equilibrio. Cuando todas las condiciones son favorables para que los organismos estén ahí, hay agua, hay alimento, hay espacio, hay recursos, para que ese organismo se encuentre. Entonces, ¿verdad?, decimos nosotros, alcanzó su homeostasis, ¿ya? Entonces, resiliencia, le vamos a llamar nosotros crecer ante las adversidades, independientemente de todas las situaciones que se den, nosotros nos vamos a superar, ¿ya? En el caso, hay 2, yo les decía por acá, tenemos, por un lado, ¿verdad?, lo que es la resistencia ambiental y por el otro lado tenemos nosotros el potencial biótico. Pero yo les decía, 2 fuerzas contrarias. Resistencia, aquella que te inhibe que una población alcance su potencial biótico. Y el potencial biótico es el crecimiento, ¿verdad?, máximo de una población. Por acá yo le pongo que potencial biótico, crecimiento de una población, es el resultado del equilibrio entre 2 fuerzas opuestas, potencial y resistencia. Potencial biótico tenemos nosotros, que ustedes ya me lo definieron, que es la capacidad de una población, ¿verdad?, de organismos para reproducirse a velocidad máxima en condiciones óptimas o en condiciones ideales. Esto no es cierto. Ideales
solamente lo vamos a hablar nosotros teórico, porque si fuera ideal, yo hubiese tenido todos los hijos, ¿verdad? Venidos y por haber, si hubieran sido las condiciones muy ideales, el que tener mucho alimento, tener un edificio para tener a los muchachitos, que no me faltara, ¿verdad? Para mandarlos a la universidad o a estudiar y otras cosas más. Entonces, no es cierto que nosotros, ¿verdad? Esto que tenemos que, imagínate, para tener 60 hijos, hay que tener cuantas refris llenas de alimentos suficiente como para que coman. Que nunca se enfermen para que estos, ¿verdad? Los animales o las personas no mueran, porque los niños son bien vulnerables cuando están pequeñitos. Cualquier enfermedad llegaba, más que todo antes, ¿verdad? Que incluso no habían vacunas para algunas de las enfermedades, para erradicar algunas de las enfermedades. Un ejemplo, teníamos nosotros el sarampión, la poliomielitis, ¿verdad? Varicela y otras cosas más. Pero gracias a los resultados, chicos, ¿verdad? De generar lo que es tecnología nueva, en generar vacunas y otras cosas más, hacen que las condiciones cambien en nosotros, pero no que sean tan ideales, pues, ¿verdad? Que no, oye, ustedes me podrían decir, nunca les ha pegado una enfermedad. ¿Alguien de ustedes nunca ha tenido una enfermedad? ¿Nunca se ha enfermado? Yo sí me enfermo mucho. ¿Y ustedes, alguno de ustedes no se ha enfermado nunca? ¿Nunca le pega? ¿Alguien de ustedes, chicos? ¿O todos han tenido alguna cosita por ahí? ¿Hola? Hola, hola, niños. ¿Nunca se han enfermado? Hola, chicos. Cuéntenme. ¿Se han enfermado alguna vez por ahí? ¿Se han enfermado alguna vez o no? Toda la vida han sido sumamente sanitos. Casi nunca, dice Mario. ¿Pero alguna vez se has enfermado? ¿Ah? ¿Alguna vez se ha enfermado? Casi nunca, pero ya les ha dado alguna gripita por ahí. ¿Alguna fiebre? ¿Ah? Sí, casi siempre nosotros tenemos una, otra enfermedad, siempre viene por ahí, de tal forma de que hay momentos que nosotros nos sentimos muy mal. Entonces, ¿verdad? Cuando yo digo de potencial biótico, quiere decir de que alcanza la máxima reproducción, pero en condiciones que alimento suficiente. Pero mire, alimentarse, nosotros vivimos para comer o comemos para vivir. ¿Hola? ¿Qué me dicen? ¿Vivimos para comer o comemos para vivir? Aunque tengamos alimentos suficientes por ahí, 20 hamburguesas, 60 pizzas y todo lo que he venido y por haber, 80 churros. Ese es alimento suficiente. ¿Ah? ¿Pero qué me dicen ustedes? Comemos para morir. ¿Por qué? ¿Por qué, hija? ¿Ah? ¿Para vivir o para morir? Señor, perdón, sigo dormida, era vivir. Vaya. Mire, nosotros, ¿verdad? Deberíamos de vivir para comer. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vivir para comer? ¿O comer para vivir? Comer para vivir. Comer para vivir. Eso significa comer ¿cómo? Saludable. Una nutrición adecuada. Comer las calorías que necesitamos. No comer más de la cuenta. Disminuir la cantidad de grasas que tenemos. Ejercitarnos. Todo eso necesitamos nosotros tener como un equilibrio entre lo que comemos y lo que hacemos. Un equilibrio entre lo que comemos porque no nosotros vivimos, ¿verdad?
Vivimos, pero para alimentarnos bien. Vivimos para, ¿verdad? Nutrirnos bien, pero no nutrirnos de una forma adecuada, que me dicen a veces que he visto algunos platos por ahí no muy bien combinados, en el que pide pasta y más pasta, tortilla, espagueti, arroz, y de por último terminan con una ensalada de coditos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! A mí me queda, digo, qué tremendo, porque si te estás comiendo tus espagueti o tu arroz, qué sé yo, solo come eso, pero no más pasta. ¿Qué le cuesta poner, verdad, unas rodajitas de tomate por ahí? Y si no tiene otra cosa, pues entonces, en verdad, una lechuguita o ver de qué manera, pues una porción de frutita. No necesitas comértela toda. La fruta tú la puedes partir en 4 porciones y compartirla con tus alrededor. No necesitas comerte el gran montón de azúcar, porque llega un momento que también te puede hacer daño. Nosotros pensamos de que, no, es que vamos a comer eso. No, porque tiene que ser nutrido, todo tiene que llevar, ¿verdad? La par. Yo le digo que no coma carbohidratos, pero espagueti, ensalada de codito, arroz y de por último una tortilla. ¡Qué barbaridad! No. Y hay muchos casos que lo vemos de esa forma. ¿Ya? Ustedes deben de saber nutrirse. La nutrición viene no solo que yo sepa, ¿verdad? De eso, sino que por intuición, por salud y por otras cosas más en la que tú de verdad, pues si tenés un cuerpo completamente fortalecido, no tan fácil te van a llegar las enfermedades también. Oiga, entonces, gracias a Dios, nosotros esto, ¿verdad? De depredadores, ausencia de depredadores, sí hay quienes nos coman. Vamos a una selva, ¿verdad? Un león nos va a comer un tigre y otros más, pero nosotros somos los únicos seres sobre la tierra que tenemos la capacidad de raciocinio, razonamos, no nos vamos a ir a meter al mar y solo por el hecho de que hay un montón de tiburones y yo voy a ir y me voy a meter. No, tampoco, no lo hacemos. Entonces, la ausencia de depredadores, gracias a Dios, nosotros no la tenemos. Pero en los animales sí, ¿verdad? ¿Quién se come a quién? En las comunidades alimenticias, siempre, chicos y chicas, siempre hay alguien que es, ¿verdad? Que quién se come a quién en verdad te come, quién es comido. Entonces, para mantener el equilibrio y las relaciones interespecíficas, se trata de eso, pues, para mantener todo lo que es, ¿verdad? Recuérdense que están los insectívoros, están los herbívoros, los carnívoros, todas las especies que va comiendo, quién se va comiendo a quién. Entonces, pero nosotros, gracias a Dios, no nos vamos a ir a meter a una selva para que nos coman los leones o los tigres y cosas por el estilo, tampoco. O nos vamos a ir a meter a un pantano que nos coma un cocodrilo. Solamente que nosotros, ¿verdad? No tengamos uso de la razón o estemos haciendo una competencia loca, que de todas las competencias que hacen por ahí podría ser, pero de lo contrario, no. Temperaturas favorables, casi siempre el ambiente, si son temperaturas desfavorables, recuérdense que más de 40 grados, nosotros es difícil que lo podamos soportar. Nuestro cerebro no tiene la capacidad, colapsaría, oigan, se desnaturalizarían todo lo que son el líquido que tenemos nosotros en el cerebro y otros líquidos más al tener temperaturas altas. Entonces, cuando yo hablo de potencial, ¿verdad? Biótico, voy a hablar de la máxima reproducción en condiciones óptimas, en condiciones teóricas, porque, de verdad, no puede ser que tengamos todas esas condiciones. Por mucho dinero que una persona tenga, por mucho dinero que la persona tenga, no me vaya a decir que nunca se ha enfermado, porque no es cierto. Siempre hay enfermedades por ahí, o que te tengan en una burbuja de repente. Te van a sacar de la burbuja y vas a tener que salir al medio. Y entonces cualquier cosa puede llegar, cualquier cosa. Oiga, entonces en el caso de los animales, pues todo esto influye en ellos, porque los pajaritos, usted me puede decir, mire, pero es que va a alcanzar a, ¿verdad?, tener fruto
o las semillas y cosas por el estilo. Si encuentra, va a comer. Y si no encuentra, pues va a llegar un momento que puede ser, si él se adaptó al medio, se va a alimentar de otros organismos. Pero si no se adapta, ¿verdad? Va a desaparecer y muere. Oiga, vaya. Entonces, vemos por aquí una relación interespecífica de presa y depredador. Mire, una depredación y otra, ¿verdad?, de mutualismo. Aquellos organismos que se relacionan entre ellos mismos para cuidarse. Los organismos, recuérdese que los padres y las madres tienden a cuidar a sus hijos, a no dejarlos solos porque corren peligro. Igual que las aves, los mamíferos, reptiles, todos tienden a cuidar sus crías. Casi siempre, ¿verdad?, se da eso. Oiga, hay una interacción por ahí para cuidarse y que lleguen al estado adulto. Más que todo en los elefantes. En los elefantes hay una asociación de ellos en el que cuidan la cría, ¿verdad? Desde papá, mamá, abuelo, tías, todo lo que están alrededor cuidan de su descendiente porque son 24 meses, 2 años para que un organismo, ¿verdad?, logre nacer. Entonces, tienden a cuidarlo de tal forma que llegue a la etapa adulta para poder dejar descendientes. Oiga, bien, cuando hablamos de resistencia ecológica, yo les decía que hay dos fuerzas, ¿ve? Para el crecimiento de una población, hay dos fuerzas, ¿verdad?, opuestas. Por un lado, máximo crecimiento poblacional y por el otro lado, quien inhibe, ¿verdad?, los factores que inhiben que esa población crezca. Tenemos por acá, cuando yo les decía resistencia ecológica, ¿verdad?, es la interacción de factores bióticos y abióticos que impiden la expresión del potencial biótico de una población. Esto, ¿verdad?, puede ser afectado, recuérdense ustedes, que por muchas perturbaciones. Yo les decía de que pueden ser perturbaciones completamente naturales, que haya una cantidad de nieve o helada que afecte todo lo que es vegetación y animales que no son propios de que no pueden adaptarse a, ¿verdad?, las condiciones tan desfavorables que se dan. Otro que haya, acuérdense que nosotros tenemos por ahí, ¿verdad?, los ríos cuando se desbordan, se salen del cauce y comienzan a hacer estragos y hay inundaciones. Una inundación también son, ¿verdad?, perturbaciones o factores que inhiben que una población crezca de una forma completamente desmedida o que alcance su potencial. Pero puede ser un incendio forestal. En el caso acá vemos, ¿verdad?, unos garrobos, y que los garrobos en este tiempo, como son sangre fría, ellos necesitan calentarse, estar de tal forma que ¿verdad?, salir al ambiente y calentarse. Pero si eso no se está dando, llega un momento que ellos, ¿verdad?, están todos acalambrados o mueren porque no pueden soportar que pasen unas inclemencias o temperaturas tan bajas. Entonces, ¿verdad?, la sangre pierden todo lo que es la vitalidad y llegan a morir. Entonces, por eso yo les decía, hay factores que no dejan que, ¿verdad?, que se alcance el potencial. En el caso, por acá, y este esquema, y me llamó la atención, donde dice que la densidad de la población, ¿verdad?, recuérdese usted que yo les decía de que estaba regulada por dos situaciones, ¿verdad? Una situación por un lado, la resistencia ambiental y por el otro lado que tenga todas las condiciones favorables como para llegar a una, ¿verdad?, a una densidad poblacional adecuada. Para recordarles, yo no sé si en sociales ustedes lo han visto o en otra materia, pero la densidad poblacional, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo encuentro la densidad poblacional? ¿Cómo la encuentro, chicos? ¿Qué formulita ocupo? ¿Qué ecuación matemática ocupo? Ajá. ¿Qué formulita ocupo para encontrar la densidad poblacional? No es el número de habitantes entre metros cuadrados. Entre los kilómetros cuadrados.
nosotros tenemos, ¿verdad?, la cantidad de habitantes entre kilómetros cuadrados o entre área o superficie. Número de habitantes, ¿verdad?, sobre área o superficie. En el caso de El Salvador, ponele que tengamos más de 6 millones de personas. Entre 21,000 kilómetros cuadrados, sáquenme la cuenta. ¿Cuánto le da? 6 millones de personas. Aunque no son 6 millones porque son más. Yo me acuerdo que son más. Pero sacar 6 millones entre 21,000 kilómetros cuadrados, ¿cuánto si fuera equitativo? Si la distribución fuera equitativa. Vale, pónganle por ahí 6 millones, ¿verdad? Tenemos nosotros, chicos, entre 21,000 kilómetros, 21,000. ¿Cuánto les da? Porque son 21,000 kilómetros cuadrados. Oiga. Ajá. ¿Cuánto le da? ¿Cuántos individuos por ¿verdad? Kilómetro cuadrado tendríamos? 285,000. ¿Cuánto? 285,000. No, 6 millones entre 21,000 kilómetros cuadrados, que 21,000 kilómetros cuadrados son los que tenemos de extensión territorial. ¿O me equivoco? Díganme, por favor. No me vaya a estar equivocando y ustedes, me vaya a estar equivocando y yo me esté metiendo en... Va, la densidad poblacional, número de habitantes sobre área o superficie. Yo les digo que el número de habitantes que nosotros tenemos, esto es más o menos porque tenemos más. 6 millones entre 21,000. A mí me da 285.71. Que vamos a hablar 286 habitantes por kilómetro cuadrado. Imagínense. Y eso que fuera la distribución equitativa, pero no es cierto. No es cierto, porque, ¿verdad? Eso fuera lo ideal, que si en todo el país tuviéramos una distribución equitativa, seríamos 286 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero el lugar más poblado, el departamento más poblado, ¿cuál es? Chicos, es San Salvador. Y el menos poblado es Chalatenango, que es el más grande. Oiga, entonces, si nosotros tuviéramos una distribución buena acá, tendríamos que tener esa distribución, pero no es cierto. No es cierto. Aquí en San Salvador, incluso hay más de 1,500 habitantes por kilómetro cuadrado, porque aquí es, ¿verdad?, la concentración de gente que viene del área rural y de otros lados a buscar mejores prestaciones médicas, mejores prestaciones en la, ¿verdad?, en educación, las universidades, los colegios y otras cosas más, trabajo y todo, lo buscan en la ciudad. Entonces tenemos nosotros que la distribución de nuestro país, y hay muchísimos países del mundo que tampoco tienen una distribución tan viable o tan adecuada, pero nosotros quizás nos pasamos. Oiga, entonces potencial biótico, velocidad de reproducción, ¿verdad? Habilidad para migrar, producción aquí tendría que llevar tilde, habilidad para migrar, ¿verdad? O dispersarse. Los vegetales, recuérdese que la lluvia, los insectos, ¿verdad? Y otros animales se lo llevan. Habilidad para invadir nuevos habitantes, ¿verdad? Nuevos hábitats, mecanismos de defensa, habilidad para hacer frente a situaciones adversas, ¿o verdad? Que tenemos el ambiente cuando decimos resilientes. Y la resistencia ambiental, por otro lado, chicos y chicas, si ustedes se recuerdan, tenemos nosotros que, ¿verdad? Falta de alimentos y nutrientes, falta de agua, falta de un hábitat conveniente cuando se destruye, ¿verdad? Se fragmenta el hábitat. Condiciones climáticas adversas. Cuando hay mucha lluvia, en el caso de los insectos, mueren por bastantes o poquitos que sean, porque el índice de natalidad sea mayor o sea menor, si las situaciones climáticas, ¿verdad? Lluvia, o una fuerte helada, los insectos
o hay animales que mueren, no logran sobrevivir. ¿Verdad? Depredadores, quién se come a quién, enfermedades, Dios mío, mal escrito, parásitos y competidores. Oiga, entonces tenemos nosotros que por un lado la resistencia y por otro lado, ¿verdad? Lo que es el potencial biótico para que un organismo completamente se adapte al ambiente. Entonces, hablamos nosotros que, ¿verdad? Uno es el número crítico para que la densidad poblacional alcance el equilibrio. Debe de por lo menos tener un, ¿verdad? Entre el potencial y la resistencia ambiental, un equilibrio, ¿verdad? Un 50 y 50%, un 60, 40, pero no, ¿verdad? Un 20 y un 80, eso sería una catástrofe, ¿ya? Entonces, tenemos por acá, yo les decía de que para mantener el equilibrio, pues debería de cumplir con ciertos requisitos y por el otro lado, pues también no ser tan drástico en las condiciones, ¿verdad?, de resistencia ambiental que se den. Oiga, bien, hay una gráfica acá, el tamaño de la población y tenemos nosotros, ¿verdad?, la parte del tiempo. En la curva, esto indica máximo crecimiento poblacional de una manera infinita. Pero no es cierto, un organismo no puede llegar a reproducirse de una forma infinita porque llega un momento de que por lo menos en el caso de los humanos, llega un momento de que la mujer termina con sus óvulos, porque somos un almacén de óvulos, comenzamos a almacenar óvulos del tercer mes de gestación, que la niña está en el vientre de la mamá, comienza a preparar los ovulitos, cuando ya sabe que es niña, comienza a preparar los ovulitos, todos esos años, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuando hasta que viene su primera regla, primera menarquía. Deja de guardar los óvulos y comienza ¿verdad?, a expulsarlo. Entonces, este gráfico es de máximo crecimiento poblacional y por este otro lado llega un momento hasta aquí de crecimiento y empiezan, ¿verdad?, la resistencia ambiental a hacer sus estragos. Puede ser enfermedad, falta de alimento, falta de espacio y empieza a mantenerse en una constante. Quiere decir que en ese momento, ¿verdad?, alcanza lo que es el equilibrio ecológico, que llega a un momento de estabilidad, pues, ¿verdad?, mantenerse completamente estable, ni tanto, ni tampoco, ¿verdad?, en una resistencia ambiental en la que mantiene los organismos para que se perpetúen. Pero una resistencia ambiental puede ser catastrófica cuando son esas lluvias torrenciales, puede caer la población en una sola vez y morir todos, ¿verdad? En el caso de los insectos, los gusanos, en estos tiempos de lluvias, si hay gusanos en el ambiente, los ahoga y mueren. No hay forma de que, porque sean muchos o sean poquitos, ¿verdad?, puede haber una catástrofe ecológica. Entonces, en la resistencia ambiental, no mantener el equilibrio, sino que caerse de una sola vez, ¿ya? O por el humano también. ¿Preguntas, chicos y chicas? No. Solo yo hablo. Tienen que hablar ustedes también y ayudarme. Vamos al otro temita que teníamos por ahí. El otro tema yo les decía que era sucesión ecológica. ¿Alguien tiene una idea cuando le estoy hablando de sucesiones? ¿Alguien tiene una idea? Cuando te estoy hablando de sucesiones y les pongo esto, miren. Ya, les pongo esto. Sucesiones se dan en la parte, ¿verdad?, horizontal. Y la parte vertical, me van a decir ustedes que son eras geológicas, en lo que van quedando capitas de tierra. Esas son eras. Y estas sucesiones, ¿verdad?, se dan en la parte, comienzan a ver ustedes, en la parte horizontal del medio. Cuando hablo de una sucesión ecológica, son cambios que se dan en los ecosistemas. Oigan, estos cambios generalmente son paulatinos,
Pueden ser de unos pocos días o pueden ser de años, cientos de años o miles de años para que se dé. Hay tres tipos de sucesiones. Una sucesión que se llama primaria, secundaria y hay una comunidad que se le llama comunidad clímax. Una sucesión primaria es más larga que una sucesión secundaria que se supere. Una sucesión primaria es esta. Miren, chicos, cuando la roca está al desnudo. Está en una perturbación que ha pasado, que ha sido una inundación, que ha sido un terremoto, que ha sido, ¿verdad? Que se ha hecho una lava volcánica. Todo eso tiene que pasar por un proceso largo para que se supere. Entonces, yo les decía, sucesión primaria, sucesión secundaria, a esos pasa al final. Es como que tuviéramos aquí una sucesión primaria, aquí una sucesión secundaria y aquí una comunidad clímax donde ha alcanzado todas las condiciones favorables para que un ambiente podamos decir nosotros que puede haber crecimiento poblacional dentro de él. Oiga, aquí hay agua, hay árboles, hay vegetaciones aquí abajo y todo lo demás. Entonces ha alcanzado la comunidad clímax. Este es un claro ejemplo de una sucesión. A través del tiempo se van dando o se va regenerando. Dice que una sucesión, ¿alguien me lo lee? ¿Alguien me lo lee esto? Esto que estoy señalando. ¿Qué es sucesión ecológica? ¿Qué dice por acá? Sucesión ecológica, el proceso ordenado a través del cual se desarrolla una comunidad en el tiempo, cientos o miles de años, con sustitución de especies, se denomina sucesión ecológica. Se denomina sucesión ecológica. Por eso yo les decía de que comienza con una sucesión primaria, luego llega una sucesión secundaria, donde las condiciones ya más o menos son, ¿verdad? Que hay vegetación, que hay animalitos, comienzan a regenerarse. Y esta es una comunidad clímax. Entonces, una sucesión va a ser una serie de pasos que se van a desarrollar a través del tiempo. No es cierto de que de la noche a la mañana ya cambió y ya se dio. No es cierto, oiga, sino que es un cambio paulatino que pasa. Tenemos nosotros acá sucesión primaria. Cuando yo les digo una sucesión primaria, ¿verdad? Vamos a hablar de un terreno completamente al desnudo o roca, ¿verdad? Por ahí hablamos nosotros que una roca al desnudo o terreno, ¿verdad? Al desnudo. Por ejemplo, los depósitos de lava o terremotos, dice, ¿verdad? Descubiertos al retirarse un glaciar, una glaciación o cosas por el estilo, deja desnudo el lugar, no hay nada que ni animales ni vegetales. Entonces, los primeros animales o primeros vegetales que invaden una sucesión primaria se le llaman organismos pioneros. Oiga, aquellos primeritos que llegan a un lugar donde está completamente desnudo a una sucesión primaria, le vamos a llamar organismos pioneros. ¿Quiénes son? Los musgos, que son los que se encargan de degradar la roca y convertirla en tierra. Vos arrancas un pedacito de musgo, abajo tiene tierrita. Y dice la gente, no, es que verdad ha caído de otro lugar. No, ellos comienzan a desintegrar la roca madre y entonces comienzan a hacer tierra. Pero eso tiene que pasar por un proceso largo, un proceso lento. Líquenes, que son otro de los organismos que llegan, ¿verdad? Es como parches blancos que tienen las rocas sobre de ellas. Y algunas especies herbáceas de raíces superficiales como las hierbas o el zacate, la grama, ¿ya? Que modifican las condiciones del suelo enriqueciendo con nitrógeno. Ejemplos, tenemos las lavas de Quesaltepeque, las que están yendo como para Opico, en la parte del volcán de San Salvador. Oiga, el volcán de San Miguel, Santa Ana, San Vicente, todos esos volcanes que han hecho erupciones, pueden pasar por un proceso de 100 años, 200 años, 150 años, incluso 1000 años. Entonces, un terreno al desnudo, comienzan, miren, aquí, ¿verdad? Tenemos nosotros algunos helechos, algunos hongos,
Musgo, todo esto verdecito que está acá, es cantidad de musgo que comienza a desintegrar la roca para convertir ya en tierra. Oiga, todo esto son líquenes que tiene zacate, que son los primeros organismos que llegan a un lugar para poder desintegrar y volver a, ¿verdad?, la tierra, y a eso se le conocen como pioneros. En el caso de los vegetales, pero en el caso de los animales, también los primeros pioneros que llegan, los primeros organismos, ¿verdad?, insectos, pequeños roedores, tenemos nosotros que llegan lagartijas, culebras cascabel, arañas, algunos por ahí podría ser algunos anfibios como los sapos, ¿verdad? Los primeros organismos que llegan, pero generalmente son arañas, ¿verdad? Escorpiones, culebras cascabel, lagartijas y otros por ahí. Entonces se llaman pioneros. Y en el caso de los vegetales, musgo, que es esto, ¿verdad? Helecho, que son estos, hongos, algunos tipos de hongos, esto cuando llueve, pero cuando no llueve, acuérdense que el hongo solamente nace en el tiempo de que ya es húmedo, ¿verdad? Y líquenes que tenemos por acá. El esquema representa una sucesión, ¿verdad? Esos cambios que se dan, líquenes, que yo les decía por allí, ¿verdad? Musgos, que es el pastito como verde, pastos, arbustos, que estamos hablando de 50 centímetros a 1 metro, hasta llegar a los árboles. Ya aquí estamos hablando, incluso cuando se dan los primeros organismos, ¿verdad? Estamos hablando de una sucesión secundaria y ya sería una sucesión clímax. Oiga, las sucesiones secundarias tenemos nosotros que, en este caso, chicos, el desarrollo de una comunidad en un ambiente donde ya existió una comunidad previa. Ya hay un poco de vegetación, un poco de animales, cosas por el estilo. Entonces, esta casi siempre es más rápida que la sucesión primaria. Porque en la sucesión secundaria ya hay como un inicio de algo, de vida. Y en el otro está el desnudo. Ha pasado una perturbación tan grave que queda un terreno, las rocas al desnudo. Entonces, esta es un poquito más rápida, ¿verdad? Que el tipo de sucesión primaria. Conserva algunas semillas que cuando vienen las primeras lluvias empiezan a germinar. O las esporas en el caso de los honguitos, ¿ya? Entonces, por eso yo les decía que en este esquema, más que todo comienza como con una sucesión secundaria hasta llegar a una comunidad clímax, ¿ya? Porque no podemos hablar nosotros que esta es parte de la sucesión primaria, porque no es cierto. Una sucesión primaria es esto, un terreno, una roca al desnudo, completamente al desnudo. Oiga, ya esta es una sucesión secundaria y este es clímax. Vale. Entonces, tenemos nosotros que pasa por 3 etapas las sucesiones que se dan. Una etapa que nosotros le conocemos como una etapa inicial o de constitución. Por eso yo les decía de que, ¿verdad? En la etapa inicial, una sucesión siempre la van a ver ustedes desde el punto de vista horizontal. Oiga, no vertical. No, es sobre el suelo, sobre la vegetación, los animales que están sobre de ellos. Porque si es hacia abajo, eso ya vamos a hablar nosotros que era geológico, ¿verdad? O sedimento. Entonces, las etapas iniciales o de constitución, que es, ¿verdad?, como la sucesión primaria, etapas intermedias o de maduración de una comunidad, y las etapas finales, que a estas se le conoce como una comunidad clímax. Oiga, entonces, las sucesiones van a pasar por 3 situaciones claves. Las etapas iniciales o de que se empieza, la que ya empieza, ¿verdad? Ya hay vegetación, pero chiquitos, zacate, plantas pequeñas, animales, ¿verdad? Pioneros, los primeros organismos que llegan a la zona, y comienza ya esta etapa, ¿verdad? Etapa final, que es cuando ya las condiciones son favorables para que un organismo pueda sobrevivir, que haya agua, que haya alimento y que las condiciones son como para poder decir, ya hay árboles para que lleguen las aves
Las aves pueden llevar semillas y comenzar a germinar todo lo que es el ambiente para colonizarlo de plantas y otras cosas más. Entonces, en esta es que ha alcanzado las condiciones óptimas o un estado de equilibrio. Preguntas, chicos y chicas. Dios mío. Estamos, ¿verdad? Etapas de una asociación, etapas iniciales o de constitución, que era esta, iniciales o de constitución, dominadas, ¿verdad? Por especies que le llaman pioneras y con una estrategia reproductiva basada en la producción de muchos descendientes. Por eso a esta se le conoce como estrategia R. En las etapas intermedias o de maduración, ¿verdad? Y tenemos las etapas finales, que sería la número 3. Esta cuando alcanza la comunidad clímax, característica, ¿verdad?, de una estrategia de tipo K. Esta estrategia R y esta es de estrategia de tipo K. ¿En qué consiste? Ahorita lo vemos. Hay una tablita comparativa que, ¿verdad? Estamos a punto de... tamaño de la población de una población tipo R, esta, ¿verdad? Máximo de medio de, son una población muy variable, y esta tipo K es, ¿verdad?, constante. El equilibrio máximo que el medio puede soportar o ¿verdad?, se mantiene constante. Mortalidad, esta es una mortalidad bastante elevada. Esta tiene mortalidad tipo constante, que son las aves, y este de nosotros, miren, los humanos llegamos a una etapa muy adulta, cuesta, ¿verdad? Nos cuidan mucho para que lleguemos a una etapa adulta y somos longevos. Estas son tipo, ¿verdad? Este de aves que mueren en cualquier etapa, este de los humanos, y esta nacen muchos, pero a la etapa adulta llegan muy pocos. Oigan, así más o menos se lee. Sobrevivencia elevada, variable, no denso dependientes, ¿verdad? Regular y son dependientes completamente de que nos cuiden. La competencia es pobre en esta, ¿verdad? La competencia es excelente, buena. Tiempo de vida este es corto, los peces, las plantas anuales, los hongos. Esta es muy alta, ¿verdad? Esta es, pues, tenemos nosotros cuidan el individuo y llega a la etapa adulta. Oiga, tiempo de vida corto, nosotros es muy largo, muy largo. Madurez precoz, esta madurez es tardía. Nosotros, ¿verdad? Es una tardía. Le pongo como ejemplo nosotros. Medio, variable e imprescindible, ¿verdad? Nosotros más o menos constante, nace un individuo casi siempre, ¿verdad? Por persona o por individuo. Aptitudes, colonizadora, ¿verdad? Nosotros de competitiva, es competencia. Densidad de la población en el tiempo es mortalidad de tipo catastrófico, de repente sube, cae. En el caso de los insectos, este es un claro ejemplo de una gráfica de insectos, ¿verdad? Que puede caer catastróficamente por una lluvia o una helada. Nosotros no, casi siempre crecemos y nos mantenemos en un equilibrio, nos mantenemos estables, ¿ya? Ejemplo de poblaciones tipo R y tipo K. Las algas, las bacterias, ¿verdad? Que se reproducen sumamente rápido, pero no dan antibiótico para una bacteria, puede erradicarse muy rápido. Los ratones, los roedores, ¿verdad? Las plantas anuales, insectos y muchos peces. En el caso de una población de tipo K, la vamos a tener presente que son de los mamíferos. Elefantes, hombres, ballenas y plantas de vida larga, ¿verdad? Aquellas plantas que duran muchísimos años, la ceiba, el conacaste, el mango, y hay muchísimas plantas que duran mucho tiempo. Oigan, entonces terminamos nosotros con dos comparaciones por ahí en el que teníamos, ¿verdad? Yo les decía etapas iniciales, estrategia tipo R y estrategia tipo K. ¿Estamos, chicos y chicas? Para que tengamos una idea más favorable de lo que les estoy hablando. ¿Preguntas o algo que tengan? ¿Alguna cosa más que quieran saber? ¿O algo que quieran agregar? Chicos y chicas, ¿algo que quieran agregar?
o quieran decir. Estoy para escucharles. Ay, si no les voy a preguntar por número de lista. Vamos a ver. Que me diga cuál es la diferencia entre sucesión primaria y secundaria, el número de lista 5. ¿Quién es 5? Ajá. Número 5. ¿Quién es? ¡Qué niños! Vaya, vamos a ver. Voy a agarrar uno de la lista. Voy a agarrar uno de la lista, a ver si están pendientes. Las niñas han participado, los niños no. Pero vamos a ver, niños no hay. Bueno, claro que sí. Permítanme, voy a ver. Niños, 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 niños. Solo niñas hay. Katie, Cecia, Padre Santo. Jorge, vaya Jorge. Jorge, o Silvano, o Hilder, o Leonardo, cualquiera de ustedes, contésteme. ¿Cuál es la diferencia entre una sucesión primaria y una sucesión secundaria? No tengo micrófono, dice Silvano. Ay, pero ahí le dice Maya Fernanda que lo ponga en el chat. Vaya, número, vaya, cualquiera de ustedes, chicos, contéstemelo. Si no, vaya, contésteme, pueda, ¿cuál es la diferencia entre una estrategia tipo R y tipo K? Señor, la sucesión primaria dura más. Ajá. Y la sucesión primaria dura más. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? Además de la duración del tiempo. ¿Qué les decía yo? ¿Cómo era la primaria? Que la primaria es como bien fregado, así, solo roca. Y la secundaria... Terreno al desnudo, completamente solo. Ajá. Y la secundaria ya como que tiene un poco de vegetación, comienza. Excelente. Vaya, ¿qué me contesta la otra en la que dice cuál es la diferencia entre una estrategia R y estrategia K? Veamos acá. Veamos acá. Tipo R y tipo K. Una población de tipo R y una población de tipo K. ¿Quién la contesta? ¿Cuál es la diferencia que tenemos nosotros? ¿Cómo saberla distinguir? Así, en términos generales. Rapidito, chicos. Ajá. En términos generales, miren, ahí les he puesto la gráfica. Les he puesto la tabla. Población de tipo R y tipo K. ¿Cuál es la diferencia? 2 y 2. Ajá. Sí, rapidito. Vamos a ver número 15. ¿Quién es número 15? Chicos, en la próxima vez voy a dar la lista de ustedes. Yo pensé que estaba aquí en el libro, pero no está. Buenos días. Ajá. Mm, Carolina, Ana, sí. Carolina. Vaya, dime. Puede repetirse. Ajá, les decía que cuál era la diferencia entre una población tipo R y una población tipo K. Y le pongo el cuadro para que ustedes tengan una idea. Ujú. Ajá. Ajá. No sé, sí. ¿Eh? ¿Quieres que te ayude a alguien? ¿Quieres que te ayude? ¿Quién quiere que te ayude? Dilo. No sé quién quiere ayudarme. Decí un número y ellos quieren ayudarte, cualquiera.
Chicos, ¿alguien le quiere ayudar? Yo, Vaya. vaya, yo entiendo que la población tipo R es como que dura menos tiempo, o sea, vive menos tiempo. Como abajo salen los ejemplos de roedores, insectos, peces. Ajá. Nacen muchos y llegan a la etapa adulta muy pocos. Y nacen, de verdad, viven muy poquito tiempo. Viven muy poquito tiempo. Sí, los insectos es un claro ejemplo de ello, los peces. ¿Y la tipo K? Excelente, excelente. ¿Qué más? ¿Y la tipo K? Que viven más tiempo. Viven más tiempo, son más longevos nosotros. Y llegamos a la etapa adulta, muchos de nosotros, ¿verdad? Casi siempre llegamos a la etapa adulta, porque nacemos muy pocos individuos y entonces nos cuida la madre o tus, ¿verdad? Tíos, abuelos, todos nos cuidan para que lleguemos a la etapa adulta. Sí, entonces esta es la población, la que nacen son muy pocos y a la etapa adulta llegan muchos. Esta rectecita que está ahí es de las aves que pueden morir en cualquier etapa de su vida. Pero nosotros nacemos y crecemos, ya después de 50 años comienza a descender. Pero, ¿verdad? Llegamos a la etapa adulta. Así que, muchas gracias. Gracias, chicos y chicas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Me ha encantado. Así que pasen un feliz día. Cuídense muchísimo. Oigan, así es que pasen un feliz día, ¿verdad? Cuídense. Conéctense a las clases. Oigan. Bendiciones. Cuídense mucho. Señor. Vaya, pues, ha sido un gusto. Adiós, señor. Feliz día. Feliz día, feliz día. Cuídense. Gracias, chica. Vaya, cuídense mucho.